Bien. Bueno, ahí en nuestro cronograma, que como les decía la otra vuelta, seguimos la misma alternancia prevista para presencial y virtual. Estamos acá. La próxima haríamos presencial acá seguiríamos con estos temas de MySQL, que es lo que vamos a iniciar hoy. Y la fecha de entrega la puse bastante avanzada por acá. Así que lo que voy a hacer después prever cerrando junio, por ahí 2 semanas antes o un poquito, o no sé, por ahí la semana del feriado, digamos, poder alternar acá en algún momento algún recorte de la consigna. Lo quería elaborar un poquito más y poner una fecha de preentrega. La consigna, que después les voy a publicar y voy a crear el espacio de entrega, sería esto que veníamos adelantando, que es el desarrollo de una VM, que es un sistema de alta, baja y modificación con PHP y MySQL, ¿sí? Es poder almacenar registros en una base de datos a través de una interfaz web, en este caso, poder ver, visualizar esos trabajos o sea, esos registros, insertar registros, ver los registros y modificarlos. Eh, Modificarlos implica también, bueno, darlos de baja, digamos, ¿no? Alta, baja o modificación. Eh, Faltaría listar en esa. Hay algunas veces usan la sigla, ahora no me sale, CRUD, que es la posibilidad de leerlos, digamos, ¿no? Pero bueno, acá está implícito ese, es el sentido de poder ver los registros también. Eh, le- Manejamos esta fecha, 7 de julio, como entrega y después, bueno, ya en estos días resolvemos algún recorte y podemos poner un espacio de preentrega para que ya podamos ir cerrando algunos temas, teniendo alguna instancia también de evaluación de los avances y poder avanzar, ¿no? Ya les había dicho, está bien, yo les había dicho integrantes de uno o dos. Habíamos hablado de eso, ¿no? Hasta dos integrantes, agrupar hasta dos. Eh, y la idea, ahora vamos a ver digamos, la composición del sistema, pero se entrega un video explicativo. Esto va a ser un sistema funcionando a nivel local, o sea, en un localhost. No hay que publicarlo en la web, sino poder tenerlo funcionando a nivel local. Que ese entorno de funcionamiento local lo usan como presentación del trabajo, grabándose la pantalla y mostrando el funcionamiento, ¿no? Acceder al sistema a través de abrir localhost y ver el funcionamiento. La consigna es elaborar e implementar un sistema, una VM, alta baja modificación. Acá esto que yo adelanto, que los registros serán utilizados para ser visualizados mediante una app de P5. Eso lo vamos a hacer en la segunda mitad del año. Y opcional puede ser implementar un sistema de login. Esto de framework tipo Bootstrap o jQuery y validación de formularios, no lo voy a, vamos a subirlo a la categoría de la consigna y no del opcional, ¿sí? En todo caso, sí, la validación de usuario. Pero la idea es pensar en una interfaz de carga de registros abierta. En todo caso, estaría bueno la validación de usuario para mm, los permisos de borrar los registros, por ejemplo, ¿no? O sea que cualquier usuario puede entrar, ingresar registros hasta ahí. Y en todo caso, un usuario logueado puede editar o borrar un registro. ¿Cuál sería la idea en este caso? Bueno, la forma de entrega es más o menos como lo habíamos planteado en la entrega anterior, ¿no? Entregar el código fuente, un video explicativo de eso, como lo mencionaba recién, y las características del video. ¿Cuál es la idea de este ABM, digamos? Es comprender la conexión entre PHP, o sea, de cómo crear una interfaz web con PHP conectada en el lado del servidor a una base de datos.
Eso por un lado. Eh, la vuelta de este proyecto va a ser que esos registros de las bases de datos, o sea, el mismo modelo de datos de la base de datos, sea gestionable o sea accesible desde otro tipo de aplicación que no sea necesariamente una interfaz de formulario o de lista, sino que, por ejemplo, lo más sencillo, yo voy a ir por el lado del ejemplo más sencillo de insertar, por ejemplo, palabras en una base de datos y una interfaz de visualización que levante esos datos y los muestre. Incluso vamos a intentar lograr en la segunda parte que esa interfaz de visualización pueda también captar algo de información, por ejemplo, que yo pueda, que sea una interfaz de registro o de almacenar registro también, o sea, que yo pueda poner un elemento en la ventana y esa información de que yo puse este elemento acá se almacene en la base de datos, entonces después lo pueda visualizar en ese sentido. ¿Tá? Pero lo que vamos a pensar ahora es decir, bueno, ¿cómo puedo yo insertar registros en una base de datos? Con esto vamos a entender la noción de base de datos y sus alcances para otro tipo de proyectos, y cómo conectar mediante PHP, cómo conectar esta interfaz web, tanto para insertar como para ver los registros. Eh, Bueno, no sé en este punto quiénes tienen algo de conocimiento de base de datos. Me voy a poner un poquito acá a la vista quiénes están. No sé, a ver si alguien tiene alguna experiencia previa en el uso de base de datos. Ya me habían dicho alguien, digamos, si yo uso, no sé, un Mercado Libre para vender y estoy insertando registros, no me refiero a ese tipo de conocimientos, o si cargo las notas de los estudiantes en una base de datos de estudiantes, no me refiero a ese tipo de uso de conocimientos, sino si alguien conoce algún lenguaje de conexión y gestión de base de datos, de consultas, de escrituras, como para tener una idea. Y si es que hay, deben ser poquitos, supongo. No sé si No, quieren poner ahí en el chat o se abren el micrófono, levantan la mano y dicen, y yo más o menos tal cosa, como para tener una idea o ver incluso si hay algo que puedan sumar desde su conocimiento previo, ¿no? A ver ahí en el chat. No sé, yo tampoco nada. Bueno, si alguno va pensando y se le ocurre que tiene que ver con algo que están haciendo y lo quieren poner ahí en el chat, capaz que Stan lo puede ver y después lo aportamos al común. Bien. Eh, esta modalidad, con lo que llegamos a ver hasta ahora de PHP, es como bastante arriesgado lo que vamos a hacer esperen que me cierro acá. Ahí va. Es bastante arriesgado lo que vamos a hacer de ver de empezar digamos, de continuar nuestro aprendizaje de PHP al tiempo que estamos comprendiendo el uso de bases de datos, digamos, comprendiendo la noción de base de datos. Lo que vamos a hacer ahora, en una primera partecita, entender la noción de base de datos, el modelo de datos, las tablas y registros, cómo se almacenan los datos en una base de datos en el servidor, con la idea de decir, bueno, a ver, PHP, que es un lenguaje que se ejecuta en el lado del servidor, cómo se conecta a esa base de datos, entonces cómo puede escribir o consultar datos para armar una vista web. Y vamos a por ello. Yo estoy usando MAMP, lo pongo acá a la vista.
este es mi panel de control de mi Apache funcionando en mi compu, y ustedes si usaron XAMPP o WAMP o tanto como MAMP. Acuérdense que cuando iniciamos los servicios, a ver si los tengo acá a la vista. Yo tengo funcionando los dos servicios, Apache, que es la característica de servidor, que es lo que va a escuchar cada vez que yo escriba localhost, que ustedes pondrían así localhost. Mi configuración de Apache apunta con el uso de el puerto 8888, ¿sí? Triple 8. Pero si ustedes no tienen ningún cambio en su configuración, van a poner localhost y apunta a su sistema local de servidor, ¿sí? O sea, esto es para aclarar que eh, este número es mi ambiente en particular, ¿no? Mi ambiente de servidor. Ustedes seguramente no necesiten poner el puerto, o si ponen puerto 80, ya habíamos dicho que el 80 es por defecto, entonces es lo mismo que no ponerlo. Si en mi caso es mi puerto 888, como lo cambié, lo tengo que usar así. Bien. En esa instalación del localhost funcionando, que es el Apache, eh, también hay otro servicio, no lo pude abrir acá para verlo, ahí está, que es el de MySQL. Puede ser MariaDB también, otro nombre posible, pero las siglas terminan siendo casi las mismas, M, ¿sí? La M de María o de MySQL, funcionando, que más allá de entender el potencial, el motor, digamos, de la base de datos, nos vamos a ir al modelo de datos, ¿sí? O sea, pero sí entender que ahí hay como un servidor capaz de tener un motor de base de datos funcionando. ¿Cómo puedo administrar ese motor de base de datos funcionando en mi servidor? A través de algunas herramientas como por ejemplo localhost, phpMyAdmin, phpMyAdmin. Cualquier instalación de MAMP, SAMP o WAMP va a tener instalado phpMyAdmin, que lo que hacen es poner localhost phpMyAdmin y va a redireccionar, en mi caso, redirecciona a phpMyAdmin 5, o sea, lo va a encontrar, ¿sí? Eh, Cuando ustedes abren phpMyAdmin en localhost, van a tener esta interfaz, esta vista. Si alguno está con su compu ahora y ya tiene funcionando su servidor local y pone así phpMyAdmin, debería abrirle esta vista que está acá. No sé si hay alguna pregunta o hay comentarios nomás. Eh, ¿Querés ver un poquito los mensajes? O no sé a qué se refieren, a ver. A ver, De paso, perdón, hay vayan algunos que preguntando vieron, si quieren hacer sí. alguna pregunta hasta acá. No, algunos, Matías dice que tuvo alguna experiencia en, como para, nada que ver con lo artístico, pero algo de SQL Server. eh, y Elian con una experiencia de un juego, como para hacer un ranking, Ahí etcétera. está. Hablando de experiencia en cuanto a SQL. Bien. Ah, no, pero en el local storage. Está bien. Está muy bueno la idea de ranking, de usar una base de datos, por ejemplo, para un ranking. Eso está muy bueno. Ahí Elian lo menciona como local storage. El local storage estaría usando un espacio disponible en el navegador, digamos, ¿no? Para guardar info y que persista para otro que viene después, un poquito más tarde. La idea de la base de datos en un servidor es que varios, desde diferentes puestos, puedan almacenar estos datos. ¿Cuál sería el objetivo para mí, que estaría buenísimo que podamos llegar a lograr cuando integremos, después de ver base de datos y P5, la interfaz web de una aplicación o una aplicación, una visualización? Es que podamos implementarlo a nivel de infraestructura de red en una instalación local, ¿sí? Está la base de datos y con esa experiencia que hicimos de poner un router o un access point
donde la visita llega y se conecta al Wi-Fi, entonces puede acceder a una vista, insertar un registro y que dentro de esa configuración de red haya una compu consumiendo de los registros y detectando que hay registros nuevos para mostrarlos. Puede ser una interfaz, una visualización en una pantalla o puede ser un mapping o puede ser algo que esté generando audio a través de eso, ¿no? Em, Ahí, Bianca, ¿se puede incorporar un Excel a la base de datos? Eh, la pregunta de Pauline, perdón, puede ser, sí, no es que se incorpora, no es que se conecta el Excel a la base de datos, hay que importar los registros del Excel en todo caso. Y está bueno eso, digamos, yo tengo un Excel con listados de diferentes cuestiones, o no sé, tengo un listado, un histórico de precios de la nafta, por ejemplo, ¿no? Hay bases de datos públicos con esa información y en todo caso los podría importar a mi base de datos. Pero tendría que generar la importación, no es que conecto la base, no es que el Excel funciona como una base de datos, ¿no? Pero sí estaría bueno esa funcionalidad, que por ejemplo yo vaya creando temáticas y en una temática le pongo un Excel con datos, ¿no? ¿Qué dice Candela? Tengo una duda. Cuando hacemos las páginas, por ejemplo, utilizamos Bootstrap, yo suelo usar para todo el CDN, ¿está bien? Es lo mismo casi, porque por el ejemplo del profe que hicimos en clase tenía descargado una carpeta de JS, en mi caso usando el CDN nunca guardaría nada ahí, ¿no? Estaría bueno que puedas lograr la experiencia de no usar el CDN. El CDN, comento en general, es como no me acuerdo bien la sigla, pero es como un proveedor de recursos online. Entonces, si yo quiero usar un JavaScript de algo, un Bootstrap o fuentes de Google Font, en lugar de tenerlas ocupando espacio en mi propio hosting, incluso que se tengan que descargar desde ahí, yo puedo poner en el HTML la ruta para que me descargue el JS, el CSS, los archivos complementarios que vaya a usar, que los baje de un proveedor, un CDN, digamos, para eso, de otro hosting. Entonces usa el ancho de banda de ese hosting y el espacio de almacenamiento de ese hosting. Suelen estar pensados para funcionar muy rápido, digamos, ¿no? O sea, están pensados para eso, para que funcionen rápido. Pero la desventaja es que funcionan online. Yo, si hago esta experiencia de armar una red local para que tener una interfaz y hay una ruta a un archivo de Bootstrap vía CDN, necesitaría que toda esa red esté conectada a la internet también. Entonces, como queremos en todo caso evitar eso como experiencia, lo que hay que hacer es descargarse el archivo de Bootstrap o de los JavaScript y los CSS y ponerlos en una carpetita dentro de mi servidor y que se descarguen de ahí. Casi que te diría, o sea, respondiendo en síntesis la pregunta, está buena la estrategia de usarlos, pero para el desarrollo de la consigna vamos a evitarlo. Vamos por la vía de tener todos los recursos disponibles en nuestro proyecto. Bien, no sé si va apareciendo otra pregunta hasta acá. Eh, bien, Carlos puede acceder al PHP. A ver, Candela quiere preguntar, ¿querés abrirte el micrófono? Y veo que alguien está con que no le aparece PHP My Admin. Eh, no, listo, ya está resuelto. Bien, bien. Eh, Hay alguien ahí, digamos, intentando llegar al PHP My Admin. Bueno, mientras
van viendo si hay alguna referencia, alguna duda, o si no, se abren el espacio y preguntan. ¿A qué llegamos acá cuando venimos a este punto? Avísame, Stan, si hay algo para compartir para todos o eso, si querés lo sé. Listo, Y no me hay drama. avisas. Ahí lo que aclaré, a ver, si están usando SAMP, ahí justo al lado donde dice el módulo de MySQL, primero obviamente lo tienen que iniciar, start, y después al lado dice admin, haciendo clic ahí directamente les va A ver ahí si al homepage lo... ahí del PHP por ahí asegúrense de escribirlo en minúsculas, si Ahí lo abrí ponen, la imagen que mandaste, ¿es esta? claro, ahí está, el que está justo marcado ahí, hacen clic ahí, va Acá, directamente al admin. inicio de sesión, ese, de PHP MyAdmin, exactamente. Claro, este botón de admin, como dice Stan, lo debería llevar a la ruta de PHPMyAdmin en su instalación. Bien. Bueno, ahí cualquier cosa, si eso funcionó o no, van comentando así y vos me avisas, Stan. Bien. eh, Esto que nos permite abrir PHPMyAdmin acá es, es la vista del motor de base de datos en mi servidor. Esta misma interfaz PHPMyAdmin, que es un sistema gestor de la base de datos y es una vista web, una interfaz web para gestionar mi motor de base de datos, esta misma interfaz la pueden usar, es muy probable que los proveedores de hosting la tengan. O sea que si yo contrato un hosting online para subir mi sitio web, para gestionar las bases de datos, lo más probable es que tenga esta interfaz como esta que estamos viendo acá, PHPMyAdmin. Es como lo más popular para gestionar las bases de datos en un motor de bases de datos. También yo puedo conectarme a una base de datos vía terminal o, digamos, con una interfaz de este tipo, por líneas de comando y escribir los comandos de conexión, escribir los comandos para ver los registros, etcétera, ¿no? Entonces, no es muy descabellado, es también una práctica común, pero nosotros nos vamos a quedar acá con esta interfaz web que es mucho más visual que ir a escribir comandos. Pero sí es importante que sepamos que todas las acciones que nosotros vamos haciendo sobre una base de datos son instrucciones, son requerimientos, se llaman. Un query es el mensaje que yo le doy a una base de datos y se refiere a eso, a un requerimiento. Un requerimiento es tanto para obtener un dato como para insertar un dato. Bien, voy a hacer un esquemita acá, lo voy a ir haciendo escrito, así nos queda. Una base de datos, o sea, un motor de base de datos tiene una o más bases de datos. Yo voy a poner una acá. O sea, puedo tener una, dos, tres, varias bases de datos. SAMP o MAMP, los Apaches se instalan y ya hay, por ejemplo, acá hay una vista a mi costadito de las bases de datos que hay en mi servidor. Yo tengo acá alguna de un proyecto y después hay otras que son de prueba. Ahí esta de MySQL usa esta base de datos para funcionar, por ejemplo, y algunas otras más. Estas cuatro que están acá son propias del sistema, o sea, puede ser que ya haya algunas bases de datos, pero las que vayamos haciendo nosotros van a ir apareciendo acá a la vista o cuando vamos acá fíjense que acá esta es la vista del servidor donde estamos ahora. Acuérdense que los números 127.0.0.1 es similar al localhost, ¿sí? O sea, esta base de datos está en mi localhost funcionando. Y digamos, el motor de base de datos está accesible a través del puerto 3306. Son datos que, digamos, está bueno saber que hay un puerto, pero estos puertos son por defecto, así que por lo general todo va a funcionar sin entender bien por qué hay un puerto, etcétera, ¿no? Pero así como la URL escucha el puerto web para poder navegar vía web, el puerto 3306 está escuchando las
las conexiones a mi a mis bases de datos, digamos, ¿no? A este motor de base de datos. Seguimos con el modelo o la estructura de este motor de base de datos, que si yo hago clic acá en Databases, voy a tener a la vista las bases de datos que yo tenga o vaya creando. Otro aspecto muy importante en las bases de datos, que por acá, User Accounts, son los usuarios de conexión a la base de datos. O sea, nosotros vamos a tener bases de datos, usuarios, y a través de eso lo que vamos a establecer es que un usuario tenga ciertos privilegios o permisos en relación a una base de datos. O sea, yo puedo tener muchas bases de datos, muchos usuarios, y algunos usuarios tener permisos de algunas bases de datos y viceversa, ¿no? O sea, un usuario de algunas bases, de varias bases o de una sola. eh, y lo más probable es que nosotros nos quedemos en este tipo de entornos locales, es que tengamos como un usuario superadmin, que suele llamarse root, con la contraseña por defecto, que capaz que sea root o 1, 2, 3, 4, 5, algo así, que les va a quedar en la instalación, ¿sí? Si no, en todo caso, después en otra vueltita vemos cómo crear una base de datos y cómo crear un usuario de conexión a esa base de datos con los permisos específicos. Eso pasa más en entornos en producción, digamos, ¿no? Cuando trabajemos acá en local, vamos a quedarnos por ahora con este aspecto para tener esto funcionando. Eh, Quiero mostrarles acá cómo estamos de tiempo. Nos quedan, bien, 5 minutos para renovar un poquito el Zoom, pero seguimos desde acá. ¿Qué otra cosa tienen perdón, esto? Los usuarios, o sea, una base de datos, perdón, un motor de base de datos tiene las bases de datos, los usuarios. Las bases de datos, que puede ser más de una, pero por ejemplo, un proyecto entero va a tener una base de datos, ¿no? La base de datos va a tener información almacenada en tablas. Ahí sí es más probable que yo tenga más de una tabla. Eh, Cada tabla, voy a ir agarrando acá un ejemplo que tengo. Esta base de datos ABM frases, la voy a abrir desde acá. No me acuerdo bien qué estructura tiene esto, pero tiene en este caso dos tablas. Una tabla frases y una tabla de niveles. ¿Para qué era niveles? No me acuerdo. Pero vamos con esta con frases. Esta del año pasado. Eh, una, una, mm, una base de datos tiene sus tablas y cada tabla va a permitir almacenar sus registros en formato, perdón, los datos que va a almacenar van a ser los registros, ¿sí? O sea, la información va a estar organizada en registros. Si lo pensamos como tabla, así visualmente, una tabla, o sea, tiene registros, perdón, y cada registro, lo voy a poner antes, una tabla tiene campos y cada campo, o sea, las tablas tienen campos y cada registro va a ser como un conjunto de los valores de esos campos. ¿Tá? Si vamos a un ejemplo, por ejemplo, la típica de usuario o alumno, una tabla. Supónganse, vamos a armar un ejemplo de una base de datos eh, eh, facultad. Tengo una base de datos facultad. Yo en mi base de datos facultad quiero almacenar datos de usuarios, de estudiantes, sí, vamos a poner estudiantes, una tabla estudiantes.
Y por ahí podemos tener alguna otra tabla que sea materias. Vamos a ponerlo con mayúsculas así, materias. Entonces, eh, yo voy a tener la información de cada estudiante, que por ahora lo vamos a poner así de alguna manera genérica. Esperen que acá hago una pausa porque veo que hay mensajes en el chat y antes que se pierdan, si hay alguna pregunta. Y en todo caso, ahora si arrancamos la explicación de esto en el siguiente Zoom, pero ¿hay alguna pregunta en el chat? ¿Están? ¿O está resuelto? Está resuelto, creo. Preguntaban Ah, si puedo importar directamente de Excel sí, y le decía que no, que cuando pones importes de PHP lo que haces es importar archivos SQL que previamente los exportaste con este mismo sistema, digamos, que te sí, sirve mucho para hacer backups cuando haces un backup de algún sitio o algo así. claro. Después Candela consulta si en el TP que hicimos de formulario, dice, el TP que hicimos de formulario no va a aparecer ahí, ¿no? Y yo le comentaba que si tu sitio permite conectar con la base de datos, va a aparecer en forma de campos dentro de tablas. Ujú. Pero eso es haciendo toda, digamos, desde el PHP, conectando con la base, haciendo todo lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Claro, bien, sí, ahora vamos a ver cómo podemos reutilizar el formulario que habíamos hecho en el TP1, que en parte es la idea, vamos a ver si es ajustable o si hay que adaptar algo, hacer algún cambio. Hagamos una cosa, cortemos acá y nos volvemos a conectar, mismo link, ¿sí? Empezamos, seguimos ahora de continuo. Dame un segundo que corto. Bien, seguimos acá. Estábamos armando este modelo. Ahora, después vamos a ver cómo hacerlo desde el formulario con lo que estábamos haciendo web, ¿no? Seguimos acá. Vamos a hacer algo básico, en definitiva, digamos, por ahora. Eh, los nombres de las tablas, por ejemplo, la tabla estudiantes va a tener eh, información de uno o más estudiantes. Entonces, por lo general se utilizan los nombres de tabla como plural. Lo mismo materias, como la tabla materias, porque voy a tener una, dos, tres, cuatro materias. Pero bueno, también está el criterio de poder usarlas en singular, ¿no? La tabla materia, aunque sean muchas, aunque almacene muchas, pero cuando yo consulto estoy trayendo una sola. Pero bueno, vamos así con plural, ¿no? Base de datos, más que facultad, base de datos, carrera, vamos a ponerle. Los estudiantes, o sea, la entidad de estudiante como tabla va a tener información, vamos a poner bien básica, pero por ejemplo, el ID de estudiante, el nombre, apellido y fecha de nacimiento, vamos a poner. Tendría mucha más data, ¿no? Como el documento, el número de legajo, etcétera, algunas otras propiedades o informaciones que hagan a la entidad de estudiante. Pero por ahora vamos a poner esto solo, o sea, la referencia del nombre y, y alguna referencia mínima. Por ejemplo, acá aparece también alguna cosa. ¿Qué, qué es más pertinente, poner el campo fecha de nacimiento o el campo edad? O si es redundante o no. Em, lo voy a responder yo, seguro alguno está pensando alguna respuesta, pero es más apropiado almacenar, en todo caso, la fecha de nacimiento y un dato como podría ser la edad, es calculado. Se puede calcular la edad
sacando, digamos, evaluando una diferencia de fechas entre el nacimiento y, y el día actual. Entonces, a veces este tipo de informaciones conviene calcularlas y no almacenarlas o ni siquiera ni siquiera preguntarlas, ¿no? Con pedir este dato es suficiente, ¿no? Y ahora vamos a ver otros datos que también resultan de cálculos y no necesariamente de guardar el dato. Vamos con materias. Por ejemplo, pensemos, estamos en una carrera y hay un plan que tiene una serie de materias. Esto sería suficiente, o sea, yo voy a cargar diferentes materias y le vamos a poner nombre a la carrera, a la materia, que no sería un problema que en esta tabla materias haya un campo igual que el campo nombre de estudiantes y lo mismo que el ID. Pero para evitar ciertas ambigüedades, vamos a ponerle que el campo se llame ID materia, nombre materia eh, y abreviatura, por ejemplo. Y tengo esas dos tablas. Ahora, ¿qué relación puede haber, por ejemplo, entre un estudiante y una materia? Si yo hago una lista de 5, 20 estudiantes y en mi carrera tengo 50 materias, por ejemplo, cargadas, no todos los estudiantes están en todas las materias, ¿no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, vamos a decirlo así, matricular a un usuario en una materia, por ahí podría tener una tabla matrículas o matriculaciones, no sé, matrículas, que me permita asociar primero un ID de matrícula, o sea, eh, un ID de esta relación, donde voy a ir insertando, voy a decir, este ID de estudiante, en otro campo, el ID de la materia. Entonces, esta tabla me va a permitir ir insertando registros, donde yo voy a poner, el estudiante uno está en la materia 5, el estudiante 2 está en la materia 5, el estudiante 15 está en la materia 5. Entonces tengo tres alumnos de la materia 5. ¿Se entiende? También puedo poner al estudiante uno, que es el mismo que puse antes, en la materia 15, otra materia. El estudiante 20 en otra materia más, ¿no? Eh, Podríamos poner acá fecha de matriculación. Y lo que vamos a poner acá también en estudiante, bueno, ahí nomás, ahí nomás. Esto es como para hacer algo bastante genérico, pero obvio que siempre por ahí algunos campos más junto a esa entidad son bastante útiles, ¿no? Como saber cuándo actualicé esto por última vez, etcétera, ¿no? Pero bueno, fíjense que el estudiante y las materias y el hecho de que un estudiante esté en una materia no está necesariamente en esta tabla ni en esta tabla, sino que está en otra tabla que establece una relación entre ambos. ID materia, por ejemplo, sería entonces un registro o un campo. Se me confundieron los nombres. Está bien, la pregunta, ID materia es un campo. Todo esto que estoy poniendo acá, que estoy listando cada uno, o sea, esto es una tabla, esto es otra tabla, esto es otra tabla. Cada tabla, lo que hice fue acá listar los campos que va a tener los registros que yo pongo acá. Esto va a listar estos son los campos de los registros que pongo acá y estos son los campos de los registros que ponga en esta tabla. Vamos a ver ahora a forma de escritura acá cómo representar estos registros. Tenemos la tabla estudiantes, la tabla ID materia y la tabla matrículas. Vamos a insertar algunos registros de estudiantes. Ahora sí voy a hacer que cada renglón que ponga acá sea un registro. Por ejemplo, el ID 1 los campos que llevan es nombre, apellido y fecha de nacimiento. David Bedoya
14. Miren, la fecha de nacimiento sería expresada así. Me voy a poner muchos años. Voy a poner la regla, no pasa nada. Ahora, esto sería una fecha de nacimiento, una fecha expresada como de manera que la podamos leer nosotros, ¿no? O sea, así la pondríamos, día, mes, año. En inglés sería al revés, mes, año, no, perdón, mes, día, año, algo así. No con las barras, pero más o menos. En bases de datos, lo más común, y es como un dato bastante fácil de leer y consistente, es año, mes, día. Así, con guiones. Este es el formato estándar, digamos, en fechas expresadas, año, si vamos a expresar día, mes, año, los días, tal fecha, año, mes, día. Eso es lo más probable que encontremos en los formatos de este tipo de espacios, digamos, ¿no? Vamos con otro. Inventemos a alguien. Julián, fíjense, voy a separar un poquito los campos. Álvarez, este debe haber nacido en el 2000 y algo, ¿no? 2000, eh, 2005, eh, nació el 11 de julio. Y metamos algún estudiante más. Eh, Ana, apellido Sosa, nació en el 2006, el 15 de agosto. Fíjense acá, va apareciendo la estructura de registros donde tengo un primer campo, un segundo campo, lo estoy organizando visualmente un poquito mejor, ahí. Este sería el ID, este sería el campo nombre, este sería uh, apellido y FECNAC. Bien, así podríamos ir insertando. Ojo, después por ahí insertamos uno que se borró o si borramos este. El ID no que sea numérico autoincrementable, digamos, que vaya creciendo, no quiere decir que después tenga, si yo borro un registro, todos los ID se vuelven a acomodar numéricamente. Ese ID es como un dato, una manera de apuntar de manera única a este registro. El ID 3 dentro de la tabla estudiante es este, porque puede haber un ID 4, otro. Vamos a poner Andrea. Ah, mira, justo Andrea. Liliana Sosa, que nació un poco antes. Bien. Entonces, eh, no puedo buscar por apellido, apuntar de manera inequívoca a un registro por apellido porque tengo otro registro con el mismo nombre, con el mismo apellido. Lo mismo, aún usando el DNI por ahí, por error, tengo dos veces cargado el mismo DNI o lo que fuera. eh, el ID es la manera de apuntar a este registro de manera inequívoca, ¿sí? Si yo quiero borrar este registro, lo voy a hacer a través de encontrar el registro de este ID. Bien, vamos con materia, hagamos dos materias. Teníamos matrícula, no, perdón, ID materia, nombre y abreviatura. Pongamos materia ID 1, informática aplicada 1 y IA1. ¿Alguna otra materia? Eh, Informática general. Y G, por ejemplo, ¿no? Vamos hasta ahí, voy a quedarme con estos dos registros. Entonces, ahora lo que quiero hacer es crear las matrículas
que por la fecha de matriculación yo puedo ir sabiendo, que si, calcular el año de esa fecha para saber, bueno, estas son las matrículas de este año, por ejemplo, ¿no? A ver, Bianca, levanta la mano, que justo iba a ver cómo venían. La bajó, no sé. Yo tengo Estudiante, una pregunta. ¿Qué sí. tipos de variables serían cada uno? O Bien, sea, porque estoy, estás o tratando de sea, hacerlo en el PHP. claro, claro, porque creo que es como medio que viene de base en el PHP MyAdmin uno que es test y que quería probar lo que ibas Sí, poniendo vos. bien. Ahora vamos a hacer este proceso de escribir acá. Está bien la pregunta, pero te adelantás un poco. Entonces, Ok, eh, perdón. sí, digamos, está muy bien y ya vamos viendo, ¿no? Estamos viendo que los campos tienen un tipo de datos. El campo ID va a ser numérico, el campo nombre va a ser de texto y FECNAC nos conviene que sea del formato fecha. Cada tipo de datos van a ver después, tiene su complejidad más finita también, digamos, ¿no? O sea, el que sea numérico puede ser entero o no, puede ser un número grande o no, o sea, yo le puedo ir especificando ciertas características más puntuales para optimizar el rendimiento dentro de ese gran volumen de datos. Y ya que dije gran volumen de datos, las bases de datos están pensadas para gestionar de manera súper eficiente grandes volúmenes de información y comparación, digamos, ¿no? O sea, poder acceder rápidamente a los resultados de una búsqueda o a la combinación de datos para obtener información. Escribir un dato es bastante simple, digamos, es una tarea simple, digo yo, ¿no? Pero guardar información es fácil, ¿no? De alguna manera. Ahora, acceder a esa información de manera eficiente es un desafío a nivel de recursos, de hardware y de software. Entonces, como escribir es fácil, lo que se procura es que el momento de escritura y todo ese modelo, ese análisis, esté bien pensado para que al momento de escribir un dato, yo esté guardando toda la estructura que hace, lo esté pensando con una estructura de datos que después agilice la búsqueda y que toda la información termine siendo consistente a la larga, digamos, ¿no? Porque si empiezo a tener datos que son ambiguos, tanto el estudiante como la materia o la matrícula, y hay una información que es inconsistente, toda mi información de la base de datos empieza a ser inconsistente, aunque pierda, aunque solamente el estudiante o algo, algún dato en particular, pero digamos es como que se desacredita o se empieza a dibujar toda la consistencia en general de la base de datos si hay información inconsistente en alguna parte, digamos, ¿no? Eh, Así que esas características de qué tipo de datos, si es un dato obligatorio o no, etcétera, todo eso lo vamos a parametrizar en el modelo, en el momento que hagamos esta estructura para poder almacenar la información. Vamos con el último que sería el campo matrículas. Sería básicamente establecer una relación entre un estudiante y una materia. Entonces, si vimos que tenemos un ID de matrícula, tenemos un ID de estudiante y ID materia. Y por último, la fecha en que lo estamos matriculando. Este ID de matrícula, cada vez que yo diga, este estudiante está acá, ¡tuc!, se va a insertar el 1, eh, o el número que le corresponda. Cuando yo a otro estudiante lo ponga en otra materia, va a ir el 2. O sea, estoy haciendo como sistemáticamente la acción de ir estableciendo relaciones. Ese es el criterio del ID matrícula. Esta relación de establecer este estudiante acá es el ID de la matrícula. ¿Qué otro dato importante tengo? Bueno, supónganse, David está en la materia Informática Aplicada 1 y podríamos decir que los matriculamos a todos hoy, papá. Hoy es 5.
Voy a hacer una cosa acá, voy a copiar y pegar esto, los voy a cambiar rapidito. Y supóngase que yo curso dos materias. O sea, el estudiante uno también cursa informática general. Me quedó al revés, digamos, más probable que este registro estuviera antes, por el orden, no sé, por el plan de estudio, etcétera, ¿no? Pero esta, por ejemplo, la haya cursado el año pasado. Me haya matriculado en esa fecha. Ahora, vamos con Julián. ¿En dónde lo metemos a estudiar a Julián? En informática general este año. Y a Ana, que es el estudiante 3, lo ponemos a estudiar el, también informática general un año antes. ¿Tá? Digo, esto lo ponemos, qué sé yo, es una manera de cómo, o sea, esta información que fuimos escribiendo estaría representando la acción, o sea, sería el resultado de mi sistema, ¿no? El sistema mío me va a tener que permitir agarrar un alumno, una materia y matricularlo a esa materia. Eso va a quedar almacenado como un registro en mi base de datos. Esto más que todo para poder mostrarles el modelo de datos dentro de una base de datos de tablas relacionales, se dice, ¿no? O sea, donde tengo la información distribuida en diferentes tablas. Pero ya acá pueden ver que una tabla estudiante, que es como una entidad, tiene campos, en este caso estos poquitos, donde cada registro es un estudiante y donde cada campo es el dato de los diferentes valores de ese registro, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, también se puede llegar a ampliar información y fíjense, podría empezar yo podría poner un dato del domicilio acá, empezar a agregarle campos al estudiante, a la tabla estudiante y ponerle nombre de la calle, número, piso, departamento, localidad, etcétera. Pero en lugar de eso, lo que por ahí puedo hacer es otra tabla que tenga información complementaria y donde yo diga el estudiante ID 1 vive en este domicilio. Entonces no tengo replicada la información del domicilio en un registro y en otro registro la información de otro domicilio, etcétera, ¿no? O sea, después vamos a ver estrategias de distribuir la información en diferentes tablas. Lo más probable es que nuestro proyecto, volviendo un poquito para atrás, el trabajo práctico que queremos alcanzar, tenga una estructura de una tabla y otra tabla más. O sea, a lo sumo tres tablas, ¿sí? Para pensar entidades. O quizás tengamos una tabla de usuarios y contraseñas, por ejemplo, pero después que nos vaya quedando, según el ejemplo que hagamos, que nos vaya quedando una tabla obras y otra tabla frases de esa obra, ¿sí? Creo que vamos a ir más para ese lado. Pregunta hasta acá, veo algo en el chat, pero el usuario en caso de tener un login es un campo único dentro de la tabla. Eh, Estudiante, además de ser una tabla, es un usuario, ¿no? No entendí. No sé si ya pasó esto, si se entendió. Te ponen un pulgar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Bien. Bueno, veamos ahora, vamos a hacer una aplicación, o sea, voy a reducir este ejemplo. Quise hacer esta explicación de estudiante, materia, matrícula, por materia. eh,
Bueno, o implementémoslo y después volvemos a un ejemplo un poquito más simple que tenga más que ver con el proyecto, más que por ahí Carlos creo que era que estaba preguntando cómo hacerlo. Veamos cómo hacer esto, digamos, ¿no? Cómo podemos almacenar la información de esta estructura que estamos planteando acá. Primero, o sea, los pasos que vamos a hacer, los voy a enumerar acá, es crear la base de datos, crear las tablas con sus campos, y después vamos a insertar registros. Esto lo vamos a hacer desde PHP que esto que yo voy a poner entre paréntesis acá, o sea, hasta acá, desde crear la base de datos y crear las tablas, lo vamos a hacer con PHP Ahora vamos a insertar registros en PHP pero en realidad la acción de insertar registros, de almacenar la información, va a ser o sería la parte de un sistema, ¿sí? Como si fuera el SIU, que es una interfaz. No es un PHP ¿no? Cuando un docente o un administrativo carga una nota, una calificación en una materia, no entra a PHP y va a la base de datos del usuario y el estudiante y busca el campo y lo actualiza con esta interfaz. Esta interfaz que está acá de PHP es para poder, es para administrar la base de datos, el motor de base de datos y en todo caso las tablas y la estructura, pero no para administrar los registros. Imagínense que ustedes entregan un sistema o quieren hacer una interfaz para usuarios para que ingresen frases y ustedes quieren mostrar las frases en un mapping. No le van a decir que entre a PHP y venga acá a este botón de insertar un registro como si fuera la vista, ay, perdón, la vista del sistema. Bien, así que vamos a hacer este proceso de gestionar la base de datos, sí, y su estructura. Y por ahora, temporalmente, vamos a ingresar un registro usando la interfaz de PHP aunque después lo hagamos a través de nuestro sistema ABM con un formulario que yo pongo los datos, pongo guardar, según la interfaz que yo haya hecho, y esa acción, ese PHP que tiene funcionando ese formulario va a tener la acción de insertar el registro. Bien, ¿cómo voy a seguir estos pasos? Primero, que es más o menos lo que van a tener que hacer ustedes para poder tener una base de datos funcionando. Después pueden ir creando otras y diferentes bases de datos para diferentes pruebas, las pueden borrar para crear crearla de nuevo, etcétera. Mucho cuidado con lo que borran. No hay acciones de control Z, digamos, deshacer en en las bases de datos. Ahí después vamos a repasar normas de cuidado, digamos, porque borrar un registro en una tabla es perder el dato para siempre. No hay recuperar así, ir a la papelera de reciclaje o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, vamos con crear la base de datos. Estamos en PHP en el inicio, si quieren, tienen acá la vista de base de datos, etcétera. Hay diferentes maneras. Si vienen a esta pestaña, tienen para crear una base de datos, acá, o pueden poner acá como tiene New, muy probable que lo tengan en castellano ustedes. Yo voy a ir desde acá, sin tocar nada, así como está. Vamos a ponerle, ¿cómo le habíamos puesto esto? Eh, la tabla de base de datos carrera. Carrera. Ahora, sí, bueno. De todo depende también, digamos, de esto si fuera una facultad, la carrera sería una tabla donde la carrera tiene las materias que corresponden a esa carrera, por ejemplo, ¿no? Ese plan de estudio, no sé lo que fuera. O dentro de, sí.
La carrera podría tener una tabla, plan de estudio donde están las materias. Pero bueno, por ahora nos quedamos así a este punto, digamos, ¿no? Si no, nunca terminamos, es un ovillo que nunca terminamos de tirar. Vamos con la tabla, crear base de datos. Pongo crear. Y lo primero que tengo es, una vez que la acabo de crear, van a ver, no, está bien, después lo vemos. Me va a aparecer acá a la vista, en este costadito ya la base de datos, carrera. Y como no tengo ninguna tabla en la pestaña estructura de esta base de datos, no tengo nada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí, crear las tablas. Las tablas son flexibles en el transcurso del tiempo en su cantidad de campos. O sea, ahora yo voy a crear la tabla estudiantes y puedo crear la tabla con un campo solo o con estos 4 campos, por ejemplo, y más adelante agregarle un campo más a la tabla. Eso lo puedo ir como optimizando con el tiempo, pero bueno, mientras si yo creo una tabla con estos 4 campos y empiezo a ingresar registros y después digo, le voy a agregar el DNI, ¿qué pasa con los registros que ya tengo ingresados? ¿Qué valores le pongo a los registros que no tienen DNI ingresado, por ejemplo, ¿no? Entonces sí conviene pensar más o menos el mapa final de todo esto. A los fines de este ejemplo vamos con estos 4 campos. Entonces, ¿cómo creamos una tabla? Cuando estamos en la base de datos, si no tenemos ninguna tabla previa, va a estar así, listo para crear una tabla. Si ya tuviéramos una tabla, por ejemplo, si agarro otra base de datos, me va a mostrar las tablas y abajo de todo me pone acá crear una tabla nueva. Sería esto mismo que estamos por hacer ahora. Entonces, agarro la tabla, la base de datos carrera, acá, carrera. Tengo la vista de crear una tabla. Tiene 4 campos, así que los voy a crear así. Se le voy a poner estudiantes, 4 campos, crear. Eh, tengo un error acá, a ver si esto funciona igual. Bueno, yo voy a seguir acá con la acción de crear la tabla, aunque me tiró un error ahí, espero que me deje avanzar. Ustedes deberían ver esto así. Entonces, esta vista que tengo ahora es las características de los 4 campos que puse que iba a crear. El primero es como uno un poquito particular a los demás, que es el campo ID. El campo ID le ponemos acá el nombre, o sea, fíjense que cada uno de estos renglones es un campo, o sea, qué campo va a tener esta tabla, qué otro campo, qué otro campo y otro campo. Sería el campo ID, es de tipo entero, como está seleccionado acá. Esto lo podemos dejar así como está en blanco. Eh, Default lo dejamos en blanco acá. Y este, como les decía, tiene una característica en particular que es autoincrementable. Este campo autoincrementable lo que va a hacer es que cada vez que yo inserte un registro nuevo, voy insertando, tengo mi interfaz, ingreso un estudiante, ingreso otro, automáticamente le va a ir poniendo un número nuevo autoincrementable. Entonces, tildo acá y se establece, es probable que les aparezca una ventanita, acá no, directamente me lo estableció como clave primaria, o sea, este campo ID tiene la particularidad de que es autoincrementable y que es una clave primaria. O sea, para el motor de base de datos, este campo dentro de esta tabla no puede repetirse. No hay otro registro, no va a haber 2 registros con el mismo ID, como, como pusimos acá. Si yo quiero forzar después que en mi comando de ingresar un dato trate de ponerle el mismo ID de otro que existe, no me va a dejar, ¿sí? Eso le va a permitir al sistema también después ser mucho más eficiente en la búsqueda.
¿tá? Entonces, ID entero, eh, autoincrementable que lo va a establecer como clave primaria. Vamos con el siguiente campo que es el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Vamos a ponerle el nombre del campo, es nombre, ya no es un tipo de dato entero, le ponemos este bastante sencillo que es este text. Esto puede quedar así como está, todo por defecto, pero podríamos poner que sí o sí tenga un nombre. Entonces, no, perdón. Si yo tildo este null, le estoy permitiendo que sea, que no tenga dato, pero lo vamos a dejar así como está. De esta manera, yo sí o sí tengo que ingresar un nombre. Vamos con este ahora, con el apellido. Despliego acá, también le voy a poner tipo texto. Y el último era la fecha de nacimiento, FEC, Y le voy a poner, acá cuando despliego tengo el tipo de datos, me pareció ahí una cosa que no se va. Le voy a poner el tipo de dato, date. Fíjense que depende de la interfaz de PHP esto puede estar organizado un poquito diferente. Pero acá primero, los primeros cuatro son los más comunes. Un tipo de dato entero para todos los numéricos, un tipo de varchar que es para pocos caracteres. Quizás el nombre y apellido podrían ser varchar, son como poquitos caracteres. Text, ahí lo pone explicado cuando me pongo al costado, pero un texto permite hasta 65.000 caracteres, por lo que veo. Así que es demasiado, digamos, ¿no? Para espacio reservado para guardar un texto. Y la fecha date es la más apropiada en este caso eh, acá, para guardar la fecha de nacimiento. Hay otros tipos de datos, por ejemplo, si quisiéramos guardar la hora que pasé el presente, usamos date time, que permite guardar la fecha y el momento, y la hora y los segundos incluso. ¿Tá? Nos quedamos con fecha, que es como todo, cualquier posible día, digamos, cualquier momento de un día en particular. Acá así nos quedarían estos cuatro campos. El ID entero, autoincrementable, como clave primaria. Nombre, el texto de tipo texto. Todo lo demás lo dejamos como está. Apellido, lo dejamos de tipo texto, que queda como está. Y fecha de nacimiento, un tipo de date of date, que queda como está. Bien, nos vamos por acá abajo. Acá tenemos la acción de save, que sería que guarde esto. Espero que no me tire ningún error. Bien, avanzó sin problemas y fíjense que ahora mi base de datos carrera tiene una tabla estudiantes, que es la que acabamos de crear, y ya está seleccionada. O sea, yo ahora estoy viendo en la pestaña estructura la estructura de los campos de la tabla estudiantes. Veo los campos, no los registros. Para ver registros los vería en Browse o navegar o ver, digamos, ¿no? Explorar sería. Si yo vengo acá a la pestaña Browse, estaría viendo los registros almacenados. Como no hay ninguno, ven una tabla vacía, ¿no? Donde ahí ya más o menos veo los campos de esta tabla. Vuelvo a la estructura y veo la estructura, los nombres de los campos. O sea, la estructura de una tabla son sus campos. Los registros, que es la exploración, sería cada registro, la información almacenada respetando esos campos. ¿Qué prefieren? ¿Vamos a hacer la otra tabla o vamos a ingresar a algunos estudiantes para tener registro de estudiantes en una base, en nuestra tabla estudiantes? Lo que digan primero. ¿Creamos la otra tabla o ingresamos estudiantes? ¿Qué dijeron acá? Ingresar estudiantes. Sí, mejor, ¿no? Queremos el dato, queremos que aparezca acá lo que... Bien. Entonces, David, queda un minuto de... sí, perfecto. Gracias. ¿Te alcanza joya? Sí, me alcanza para ver acá un ejemplo y cortamos. La idea es que sigamos 20 minutos más de un próximo Zoom. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? Para hacer Sí, 20 bien. minutos.
¿Sí? Sí, sí, Bueno, ahora cuando se corte, hacemos un 20 minutos más, sin break, sin nada, así ya terminamos un poquito pasadas las 9, ¿no? Eh, Dale. Así que, bueno, hagamos una cosa, cortemos acá y nos volvemos a conectar y hacemos esto de insertar registros. Vengo acá, acuérdense de pasar el presente. Seguimos acá. Bien, vamos entonces a empezar a insertar registros y después completamos la estructura, en todo caso, para empezar a establecer algunas relaciones. O podríamos ver ahora, en todo caso, ahí me gusta. Vamos a ver cómo terminar la vueltita acá de insertar un estudiante dentro de esta tabla y les abro el desafío a que completen cada uno eh, esta estructura de poder crear una tabla materia y una tabla matrícula e insertar los registros que correspondan en cada caso. Vamos acá hasta esta vueltita de insertar un registro. En este caso, como les decía, veníamos acá, estamos haciendo este proceso, crear la base de datos, crear las tablas, hasta ahora hemos creado una tabla sola, pero esta acción de insertar un registro lo haríamos potencialmente después desde nuestro sistema. Algo muy simple como tener no tengo nada acá a la vista, pero un formulario con un campo nombre, un campo apellido, un campo fecha de nacimiento, guardar o insertar, y ese PHP navegaría. ¿Vieron cómo ese PHP que hicimos a mostrar los datos recibidos? Bueno, ese PHP, además o no de mostrar los datos, el PHP compilándose insertaría los registros en la base de datos. Bien, no vamos a mostrar hoy cómo conectar PHP a la base de datos. Lo vamos a hacer la semana que viene, para que ya veamos cómo el compilador de PHP, cada vez que se ejecute un PHP, va a estar conectado a la base de datos tanto para escribir como para leer y mostrar, ¿no? Pero ¿qué es importante en este punto? Fíjense que cuando nosotros insertemos un registro, vamos usando provisoriamente PHP-MyAdmin, vamos a ver que hay PHP-MyAdmin me deja ver las instrucciones que se están haciendo para que nos vayamos familiarizando con esto. Vamos acá para insertar un registro a la parte Insert, a la pestaña Insert. Esto es teniendo la base de datos seleccionada, la tabla donde yo quiero ingresar el registro seleccionado y ponemos acá la pestaña Insert. La vista insert en PHP-MyAdmin me pone unos campos para ingresar datos según el tipo de datos. O sea, el tamaño de esta cajita o de esta o de esta o de esta va a estar asociada al tipo de datos que yo voy a ingresar. PHP-MyAdmin dice, voy a ingresar un registro donde tengo los campos ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, donde cada uno es de este tipo, entero, texto, texto, date. Entonces, para ingresar un número me pone una cajita así, para ingresar un texto, como puede ser bastante largo el campo texto, me lo pone así. Si hubiéramos puesto varchar, me mostraría directamente una cajita parecida a esta, porque espera poquitos caracteres. Lo pusimos para texto, aunque usemos poquito, tenemos lugar para mucho, ¿no? Bien. Acá es donde nosotros vamos a insertar los datos. Nosotros podríamos poner el ID forzado. Uno, nombre, David, apellido, Bedoyan, y fecha de nacimiento, lo vamos a poner con este formato. A ver si es que me deja así, sí.
lo vamos a poner en el formato de base de datos. Si no, acá tiene el botoncito para abrir, desplegar. Nada más incómodo que buscar una fecha de nacimiento con estas interfaces. Supongo que lo deben haber sufrido eso, ¿no? Cuando se están inscribiendo a algo y les abre el, el- el campo fecha que tienen que navegar hasta el año, desplegar, encontrar el año, cuando lo más fácil es poner numéricamente, así, tac. Eh, es una cosa de interfaz de usuario, digamos, ¿no? De UX. Eh, Ahora, fíjense que acá me dejó completar los datos para ingresar a un registro y me deja a la vista los campos para ingresar otro, para ingresar de a dos. Tac, tac. Eso es una cosa de PHP Si quiero ingresar más de uno, pongo ahí, ta, ta, ta. Si no ingreso ningún dato acá, fíjense que acá está tildado ignorar para que nada de esto se intente ingresar. ¿Tá? Entonces, así como está, yo lo que lo vamos a dejar así. No, vamos a hacer un poquito más como corresponde. Esto, el campo ID, no lo voy a ingresar yo. Lo voy a dejar en blanco. Como esto es autoincrementable, este campo, cuando se inserte el registro le va a poner el número que le corresponda. Dejamos nombre, apellido, fecha de nacimiento y ahí tengo el botoncito Go hasta acá. O si sigo poniendo otro registro, me vengo hasta acá y pongo Go para los dos. Vamos con este. Y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que acá, en la navegación dentro de PHP tengo la confirmación de que se insertó un registro, un row. Row es la palabra para fila. Y es la noción de registro, ¿sí? O sea, un dato ingresado dentro de una tabla es un row, una fila. Se insertó una fila, como esto es como el feedback que tengo de la acción que acabo de realizar. Y fíjense que acá me deja ver, es muy probable que la interfaz de usuario de PHP también, de las diferentes versiones, sea más o menos, les deje a la vista esto. Este es el requerimiento, upa, me lo cliqué, no me di cuenta. Este es el requerimiento que se ejecutó a la base de datos. O sea, ya acá empezamos a ver un poquito del lenguaje de cómo yo le estoy diciendo a la base de datos que inserte un registro. Yo no les mostré antes con la tabla qué hizo para el comando que creó la tabla. Me parecía como un poquito más avanzado para ese punto e innecesario, pero cuando creamos una tabla tenemos un comando create table, parecido a esto. Acá lo que se ejecutó es el comando insert. Sería acá, insert. El into es la referencia a la tabla. Casi que lo van a ver siempre juntos, como insert into y el nombre de la tabla. Este comando insert, vuelvo acá al listar, va a ser uno de los comandos que vamos a usar en las acciones o en los requerimientos a las bases de datos. O sea, ya aquí empezamos a ver un poquito de la sintaxis y el uso del lenguaje en relación a la base de datos. Fíjense que toda la instrucción que se ejecutó para insertar un registro es de esta forma. Voy a copiar, lo voy a pegar acá. Insert into el nombre de la tabla y esta es una de las maneras de usarlas. Entre paréntesis, lo voy a separar para que sea un poquito organizado. Fíjense, insert into estudiantes. Entre paréntesis, el orden de los campos para saber que cuando yo empiece a ingresar los valores, que es después de values, el primer dato corresponde al ID, el segundo dato al campo nombre, el tercero al campo apellido y el último al campo fecha de nacimiento. Esta es una de las maneras de insertar datos en la base de datos. El resultado es, como ven acá, si ahora vamos a Bruce, que es explorar, ya tenemos un registro acá. La vista de navegación
ya tengo los campos, ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y tengo ID 1, fecha, nombre, apellido y fecha de nacimiento, hasta acá. ¿Sí? Vamos a hacer esta pequeña experiencia de dos maneras ahora. Esto que lo ejecutó PHP cuando yo puse insert y completé los datos, ahora vamos a hacer nosotros esta acción de escribir otro usuario que vayamos a agregar. Fíjense, insert into tabla estudiantes, estos campos, tac, 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 y vamos a poner el otro usuario que teníamos por acá. Julián Álvarez. Julián Álvarez, 2007, ¿qué teníamos? 2005. Es más chiquito, me parece. Si estamos hablando del mismo Julián Álvarez, ¿no? Que todos estamos pensando. Alias, araña. Bien, todo esto que yo reescribí, copié y pegué acá, lo reescribí para que vean cómo una instrucción, un comando, una serie de instrucciones que puede estar todo de corrido o un poquito organizado así por saltos de línea, no pasa nada. Todo esto que lo escribí acá, lo voy a copiar. Me vengo al PHP y fíjense qué puedo hacer. Tengo mi base de datos seleccionada, carrera, y tengo por acá una pestaña que es query, que es requerimiento. O sea, yo puedo agarrar la pestaña query. No, ¿por qué? Ah, no, perdón, acá. SQL. Query no, en SQL. SQL es como una pequeña interfaz de un espacio, como si fuera un espacio chiquito de terminal, para pensarlo así de esa manera, donde yo puedo pegar código o escribir código, y esto que voy escribiendo acá lo puedo ejecutar acá con Go. No, no voy a tocar nada más. Pero básicamente lo que estoy haciendo acá es escribir un SQL para que sea ejecutado en la base de datos. ¿Qué SQL? Insert estudiantes, nombres de campos, nombres de el valor de cada uno de los campos. Le pongo Go y me muestra lo mismo. Se insertó una fila, el ID de la fila insertada es 2 ahora. Ese ID autoincrementable de ese campo índice, me muestra que se ejecutó, que es todo esto. Y si vamos ahora a Bruce, tengo que seleccionar acá la tabla. En la vista de Bruce, que de explorar, ya tengo los dos registros. ¿Tá? Fíjense que también les voy a mostrar una adaptación de esta sintaxis, que es, a mi gusto, un poquito más simple. Que todo depende principalmente de la cantidad de registros que vayan a querer insertar. Fíjense que yo puedo poner, insertar dentro de la tabla estudiantes, ID igual null, que no le ponemos nada nosotros, sino que se va a ingresar autonumérico, digamos, ¿no? Autoincrementable. Nombre, entre comillas, ¿quién tenemos? Ana Sosa. Ana. Apellido igual, Sosa. Fecha de nacimiento igual, y le ponemos acá con el formato fecha, su fecha de nacimiento. Esta es otra manera, otra sintaxis válida para el insert into. En lugar de separar en una fila los campos, así entre paréntesis, y en otra fila los valores de esos campos, podemos poner nombre de campo igual valor, coma, nombre de campo igual valor, coma, nombre de campo igual valor, coma, y el último, ¿sí? Fíjense, esto me lo voy a copiar
de acá, me voy a la pestañita de SQL, lo pego. ¿Por qué no le gusta esto? Ah, me falta, perdón, el comando set. Esto me estaba faltando. O sea, insertar dentro de la tabla estudiantes, set es seguido a la instrucción set o al parámetro set, voy poniendo nombre de campo valor, nombre de campo valor. Me voy a copiar esto para que me quede correcto. Acá. Inserte en tu estudiante, set, campo valor, campo valor, campo valor, etcétera. Ahí sí. Fíjense, cuando ponga Go, el resultado debe ser bastante parecido a una fila insertada. El ID es el 3 ahora, y esto es lo que se ejecutó. A ver, yo veo que hay alguna pregunta, pero si yo les paso esto, a ver si creo que lo puedo pegar en el chat para que lo tengan ahí. Ah, a todos en la reunión. Eh, ¿Qué sería? Ah, bien, ahí ya veo que hay preguntas sobre PHP, que es bien. Para esto de las tablas, ¿podemos elegir cualquier temática? Sí. Bien. Ahí ya aparecen preguntas interesantes. Fíjense que yo pasé acá el insert into, digo, a ver quién, mientras yo voy haciendo explicaciones o lo que quiera, quién me pasa el insert de este estudiante que faltaba acá. La hermana de Ana sería. ¿Cómo sería el insert para insertar a Liliana Sosa? Y mientras alguien lo va escribiendo, les voy comentando esto. A ver, ahí tenemos de Mercedes una versión, a ver si me pasó esto. Lo voy a pegar acá, me vengo a SQL y quedó así. Bien, bueno, en este caso sí, fue obviamente solo cambiar los valores, ¿sí? Campo de fecha quedó bien, sí. Es la fecha de nacimiento. Bien, antes de pegarlo, vamos a forzar un error acá. Por ejemplo, yo quiero insertar un registro y le quiero poner el ID 2, por lo que sea. O lo quiero insertar de vuelta a Julián y quiero forzarle el 2 o lo que fuera, no sé. Pero vamos que yo voy a tratar de forzar el ID 2, que como es numérico no hace falta que esté entre comillas, lo aclaro. Eh, y si pongo acá Go, van a ver que me da un error porque no puede insertar ese registro porque estaría duplicándose el campo, el valor 2 para la clave principal. Entonces, este tipo de comprobaciones las hace el motor de la base de datos. No te deja guardar algo que no se corresponde con la estructura que yo tengo prevista. Entonces, o le pongo 4 y me garantizo, y digamos, me le pongo 4 sabiendo que es el próximo disponible, o le pongo null, como para no poner nada en este lugar, o de hecho puedo hasta obviar el set. Ahí. No le digo, no trato de establecer el campo ID, como como dejándolo así. De esta manera, yo sé que le pone el próximo valor disponible como autoincrementable. ¿Está? Ahí tengo los 4 registros, en este caso consecutivos, y algo que, bueno, no me gustaría hacer, pero si yo borro a Ana de la base de datos de la tabla, esto va a quedar 1, 2, 4. ¿Está? Entonces, no se va a reorganizar, pero bueno, no lo borro para que quede ahí. Bueno, acá es donde voy a plantear entonces como desafío es que puedan hacer la vueltita de intentar es- crear la tabla materias. Veamos la tabla acá. Tenemos la tabla materia y la tabla matrículas. La tabla materias tiene un ID que va a ser numérico,
un nombre que es de tipo texto y una abreviatura o como un código de la materia que también es un texto. Y después la relación, que serían las matrículas, va a tener estos campos, donde el primer campo es numérico, es numérico, es numérico, y una fecha de matrícula que es del campo date, del tipo date. Esto en este punto acá sería para ir haciendo una prueba y cualquier cosa, digamos, ahí encontrarse con alguna traba, decir, uy, a ver, ¿qué pasa si no, no encuentro los campos o lo que fuera, digamos, ¿no? O de hecho, no me estoy pudiendo conectar a PHP no me abre, no puedo crear una tabla, no tengo permisos. Si hemos cambiado algo en la configuración de nuestro MAMP, cuando querramos llegar acá, es probable que me pida usuario y contraseña y no sepamos cómo avanzar. Bueno, todo eso es para preguntar. Después acá, si borro el 3 y después... está buena la pregunta de Carlos. Si borro el 3, el ID 3, y después inserto un registro, eh, ¿puedo ingresar un registro con el valor 3? Sí, porque va a tratar de ingresar un registro y no existe otro con el 3, entonces me deja. Es diferente a las tablas, tienen en su estructura, en la información de la estructura de la tabla, hay un dato que es el próximo valor autoincrementable. ¿Uno? Esto está raro acá. Esto no sé si está bien. Next auto index 1. Raro. Porque el next auto index debería ser el 5 en este caso. A ver si desde acá. Sí, acá hay algo que no está bien. Hay algo mal que no anda bien, decía un amigo mío. Sí, ahí se corrigió. Porque no sé qué tocamos que se corrigió. Quizás, no sé. Fíjense que este dato es como una propiedad de la tabla. La tabla sabe que cuando le inserte un registro, si me piden un auto incrementable, ya le voy a dar el 5, porque es el siguiente al último que acabo de insertar. Si yo borro uno, puedo insertar manualmente uno intercalado. Y algo más que iba a decir, ahora no me acuerdo. eh, no me acuerdo. Y bueno, si borro uno, no es que va a tratar de insertar ahí en el medio, sino que siempre va a ir aumentando números. Y como esto es casi como un número de patente del registro, no importa que sea consecutivo, que estén ordenados ni alfabéticamente, ni nada. Va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Y es un número que cuando yo quiera ingresar a un registro o borrar un registro, lo voy a hacer. Voy a borrar el registro ID 4. ¿Tá? Después vamos a ver estrategias de borrado, que no siempre es eliminar un registro de la tabla, o sea, no es siempre vengo acá y a este lo saco de cuajo, sino que a veces puedo tener un campo y hacer un borrado lógico, se llama, que es poner un dato entre 0 y 1. Si dice 0 es porque este está borrado o no va a aparecer en los resultados, ¿sí? Cuando busque, este no va a aparecer. Y si dice 0, me aparece. Y si dice 1 como borrado, quiere decir que este no aparece en los resultados, básicamente. Es como un borrado lógico. No lo encuentro por filtro, nada más. Eh, y otra cosa que iba a decir, que ahí un poquito iban preguntando, ¿se acuerdan de PHP? Teníamos algo que compilaba el PHP cuando yo envío un formulario. Ese formulario enviado, el PHP que compila es el que va a estar compilando y con los datos que yo reciba yo puedo armar esta instrucción con PHP y con un comando de conexión a la base de datos yo le digo, bueno, ahora el formulario recibió un nombre, un apellido, una fecha, entonces armo esa cadena de la instrucción con estos datos recibidos y armo nombre igual, el dato, un apellido igual, el dato, fetnag igual, todo así como está acá, lo armo, lo pongo en una variable a toda esta cadena armada y ese requerimiento, ese SQL
se ejecuta en la conexión y estaría PHP insertando un registro en la base de datos. ¿Tá? Bueno, hemos avanzado bastante. Vamos a seguir en clase la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta acá en este punto, algo como tienen como para probar, experimentar. Eh, Yo tengo unas dos preguntas, profesor. sí, 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 Eh, Creando en la tabla matrículas, sí, ¿no? Vos pusiste ahí tres ID. sí. Por un lado, no importa que tenga el mismo nombre, el ID en matrículas, o sea, ID materia con la tabla anterior que tiene ID materia. Acá, por ejemplo, O sea, tiene que ser igual para que se no, conecte no, después no, no. Es o... más, perdón, acá me olvidé de destacar algo que acá en la estructura de la tabla matrículas, claro, acá tengo en esta tabla matrículas, tengo un campo que se llama ID matrícula. Y en el y tengo acá en la tabla materias, tengo, perdón, un campo ID materias y un campo ID materia en la tabla materias, ¿sí? El ámbito es diferente. Este campo está en esta tabla matrículas. Este campo está en esta tabla materias. Se pueden llamar igual, pero son lugares de guardados diferentes. ¿Dónde puede aparecer el conflicto? Cuando yo hago una consulta que junta las dos tablas. Por eso se tiende a poner, digamos, como campos o referencias, digamos, autónomas o digamos que no, para desambiguar eso, a veces, por ejemplo, las tablas matrícula que pone el ID matrícula acá es la relación. Ahora, cuando pongo el ID estudiante, le voy a poner, por ejemplo, ID estudiante rel. O sea, acá estoy poniendo un número que es el ID de otra tabla, que es este ID. Y el ID materia, guión bajo rel, eso me olvidé de aclarar lo que está bueno como norma. O sea, el campo en la tabla matrículas es un campo que tiene un ID de otra tabla, que sería este, pero el campo en esta tabla se llama ID materia rel, pero es un número. Puedo poner 5. ¿Exista o no el 5 en la otra tabla materias? Si no existe, voy a tener algo raro ahí, alguna inconsistencia, pero no es que el dato se guarda simultáneamente en los dos, sino que yo voy a tener datos de materias, registros de materias, y acá en la tabla matrículas estoy insertando registros y el dato que vaya en este campo es el que va a ser el que voy a usar para referirme a la materia que corresponda. Entonces se acostumbra a los nombres de los campos acá, también para que no pase esto que preguntaban, que se llamen igual y que sean conflictivos al momento de juntar la consulta en una sola consulta todo junto, es ponerle este guión bajo rel. Guión bajo rel, uy, y ID materia guión bajo rel. Bien, ahí creo que quedó. Entonces, al borrar estudiante 3 entonces al borrar el estudiante 3 habría que hacer que para que se actualice tendría que cambiar el ID manualmente. No. No sé si hay otra pregunta antes. ¿Estuviste viendo más o menos ahí? Están. No, está bien. Eso del ID3 ya había quedado anterior. Sí, Ahí Julieta pregunta si qué tipo de formato de tabla. sí. El El que les ponga por UTF-8, defecto. ese está bien porque es como te permite poner caracteres dentro de lo que es el UTF-8, que es algo universal, está bien. Sí, ¿Qué Yo tengo otra más? pregunta sí. con respecto a la última tabla esta de matrículas. Que en este caso hay tres ID. Solo el primero de matrículas lleva la El autoimplementación, como esa llave. implementable.
Y Es clave autoimplementable, primaria, se hace automáticamente clave primaria. pero solo en el primero. O sea, no, por más, no tiene nada que ver que sea ID estudiante materia. Este campo decís vos, ID matrícula. Claro, Sí, claro, solo ese lleva. que cuando estés armando la estructura de la tabla, este es el autoincrementable, que no lo asignás vos al insertar un registro. Vos imaginate la acción o sea, viste como cuando creamos un usuario, un estudiante. Yo le digo el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. No le digo qué ID es. La base de datos me va a decir, este registro que insertaste es este ID. Ahora, ¿tá? Inserto uno nuevo, bueno, te corresponde este ID. Tac, tac, tac. Entonces, la matriculación es de alguna manera lo mismo. Quiero matricular este estudiante en esta materia, en esta fecha. Lo hago, no le digo, eso se inserta como un registro nuevo, como estamos viendo acá, este estudiante en esta materia, en esa fecha, y como es el primero que hago, el registro ese que estoy insertando, bueno, es ID 1, listo. Este dato es más una cosa de gestión de la base de datos para apuntar a ese registro de forma única, digamos, ¿no? Que si yo alguna vez, cuando estoy listando, a ver, ¿dónde todas las matrículas de este usuario, ¿no? Después vamos a empezar a ver consultas. Dame todas las matrículas del usuario 1. Me va a venir este registro y este registro. Digamos, yo acá estoy viendo el ID 1, 1, ID materia 1, 2. En una vista eso va a ser, no voy a mostrar uno, el uno está en la materia 2, no, voy a estar mostrando los datos del estudiante ID 1 y los datos del ID, materia ID 1. La vista sería estudiante David en materia informática aplicada 1. Estudiante David en informática general, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, no, entonces lo voy a sacar, me confundí, lo borro, lo saco de informática general, lo voy a borrar a David de informática general, no sé, lo que fuera. Cuando borro, estoy borrando esta relación de la base de datos. Para asegurarme de que se borra esa relación, le digo, borrame el registro 2. Entonces yo estoy sacando esta relación. Eh, Perfecto, gracias. ¿Está? Bueno. Entonces, si hay alguna preguntita más que valga la pena y que no todos digan, estamos bien, Yo tengo una pregunta. sí, que valga la Eh, pena. cuando armé la primera base de datos, no le Sí. puse al ID que sea autoincrementable Ah, y no encontré cómo editar eso, digamos. sí, bien. Creo agregar una columna nueva o cosas así. Te vas ahí a, por ejemplo, estudiantes, estructura, ahí tenés la vista de los campos de la tabla, estudiantes, ¿no? Entonces, para que me saco acá. Acá, este campo lo podés editar desde acá, desde Change o Edit. Sí. Pongo Change. Ahí aparece, sí. A mí me está tirando ahora unos errores, no sé por qué. Y quizás te permita ahora seleccionar acá y te lo cree te lo haga automáticamente como clave primaria. Si no, en este punto, ahora por ahora puedes hacer el proceso de borrar todo y crearla de nuevo, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, Después, ahí pude. bien, bien. Después lo que vamos a ver es que esto un poquito lo dijo Stan al principio. Si yo quiero transportar esta base de datos o este ejemplo que por ahí lo que voy a hacer cuando suba los ejemplos de la clase, eh, esta base de datos se puede exportar acá y así como está rapidito, yo al poner exportar lo que hace es generarme un archivo SQL. A ver si lo abro con el editor de texto. Si lo abro desde acá, la exportación de la base de datos van a ver que es muy familiar esto que estamos haciendo. Son las instrucciones para crear una tabla
y las instrucciones para insertar los registros que ya tenga en ese momento. Y acá está creando la clave primaria en este caso. Pero van a ver que exportar una tabla es generar todo el archivo de texto que crea las tablas e inserta los registros con los comandos que más o menos vamos a estar usando nosotros. Nosotros vamos a usar mucho esto de insert para, administrar recibir un formulario que inserte un registro. Bueno, los veo con entusiasmo, me gusta porque a las preguntas han apuntado a cosas que se ve que ya están ahí avanzando con las pruebas. No dejen de probar acá lo que estamos viendo y de ver si surge alguna pregunta para que las podamos repasar en clase la semana que viene, y si no, ya la semana que viene ahí ya vemos cómo, y ya empezar a combinar la interfaz web hecha con PHP y formularios para ver, ingreso un registro, lo estoy metiendo de esta manera. Y prueben de crear otras tablas acá. ¿Está? Se está por cortar en un minutito, así que en todo caso, también si hay alguna otra pregunta, la pueden ahí ir haciendo por Discord y vamos volcando contenidos o devoluciones a través del Discord. ¿Está? Que tengan muy buena semana. Estamos en contacto. Éxitos. Buena Dale, semana a chao, todos. profe, gracias. Chao. Chau. Chau, chau. Chau. Chao, gracias. Chao, hasta luego.